Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Histórico de la capital zacatecana y ya se encuentra con nosotros Manuel Gámez, quien es el nuevo colaborador de este espacio informativo, nuestro colaborador en temas de ciencia y tecnología. Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ali, muchísimas gracias. Muy bien con este clima fresco que tenemos el día de hoy aquí en Zacatecas. No, pues bienvenido, pero platícanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Muchas gracias. La charla o lo que vamos a tomar el día de hoy tiene que ver con el uso de teléfonos celulares en las aulas, cómo nuestros hijos, nuestros alumnos utilizan este tipo de tecnologías o este tipo de herramientas en el aula y cómo les afecta, si les afecta de manera benéfica, si les causa un beneficio o les estorba o les causa un prejuicio. Para eso tenemos algo de información bastante interesante en la nota que preparamos para el día de hoy. Imagina una generación desvelada, distraída y ansiosa por el uso crónico de pantallas. Los datos confirman esta realidad. En México, los jóvenes de 18 a 24 años pasan hasta 6 horas diarias conectados a smartphones, creando una distracción que llega hasta las escuelas, afectando a más del 80% de los alumnos y, por supuesto, sus calificaciones. Esta hiperconectividad eleva en un 21% el riesgo de bajo rendimiento y duplica la probabilidad de sufrir depresión o ansiedad. El impacto es también biológico. El 30% de los universitarios sacrifica horas de sueño esenciales, comprometiendo su funcionamiento cognitivo y académico. Sin embargo, casos como Japón o Estonia demuestran que la solución no es prohibir, sino regular. El éxito dependió de reglas claras que transforman la tecnología en una herramienta de aprendizaje y no en un agente de distracción. Oye, pues fue bastante resumido, pero un tema pues muy de moda, porque como lo mencionas tú, sí hay bastante uso de celulares, de tabletas dentro de las aulas y en general ya todos vivimos con esta tecnología, ¿no? Es correcto, y entonces empezamos primero de un diagnóstico. El diagnóstico, como lo vimos en la pequeña cápsula, nos dice que la mayoría de los alumnos que utilizan el teléfono celular en clase empieza a batallar por la parte de que tienen más distractores, ¿sí? Entonces, entre mayor sea el número de personas que están conectadas al teléfono celular, pues tienden a tener un número de distractores al día mucho mayor. El caso de los alumnos se dispara. El caso de los alumnos se dispara a nivel de, o al riesgo de tener, según los datos, 3 veces más de probabilidades de tener estrés a lo largo de la un jornada día, laboral, de estudiantil. Sí, o sea, no solamente es para los estudiantes, o sea, nosotros ahorita porque tenemos que estar presentando, si no trajéramos todo el día esto a la mano, pero aplica para todos, aplica para todos. Estos análisis que estamos presentando están enfocados en la parte educativa, en la parte escolar. Entonces, el que aproximadamente 30% de los estudiantes que se encuestaron o de los cuales se hicieron este tipo de análisis, ya sea en México, en Dinamarca, en Reino Unido, que tengan 3.4 veces más probabilidad de tener estrés, depresión, ansiedad, pues ya es un síntoma de alarma. Entonces, además de presentar ese riesgo, pues nuestros alumnos, en el caso de los alumnos y en el caso también de muchos trabajadores, pues es una distracción, ¿sí? Al día una persona promedio, según un estudio del MIT, recibe entre 15, o sea, por el nivel más bajo, entre 15 a 60 notificaciones, ¿sí? Y entonces un alumno, un adolescente, rango secundaria, preparatoria, 250 notificaciones en promedio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De ahí para arriba, ¿sí? Entonces, y cuando tú estás trabajando o cuando estás haciendo alguna actividad o estás desarrollando alguna actividad, ya sea en clase o aquí en el campo laboral,
Llega una notificación y tu atención se empieza a reducir. Llega otra notificación y volteas. Y estás así. Que Sí. no queriendo, sí, pero estás atento a ver si puedes ver qué fue lo que te llegó. Exactamente. Y entonces algunos datos dicen que aquellas personas que tenemos o que llegan a tener alguna adicción, porque eso ya se establece como una adicción, tiende a estar revisando el teléfono celular cada minuto o en promedio de 1 minuto a 5 minutos en promedio. Cuando ya presentas un problemita de adicción. Entonces, pues estar con la ansiedad de que necesitas o que crees que estás recibiendo una notificación debido a lo que esto explota en el cerebro, que es pequeñas dosis de serotonina, pequeñas dosis de felicidad a la cual pues, nos vamos haciendo adictos, ¿sí? Es que una persona ya le dio like a un comentario que dice, o incluso en WhatsApp, alguien puso una reacción en mi mensaje y ya sé que es una reacción, pero tengo que ir y aún abrirlo para ver qué reacción puso y ya, hasta ahí. Entonces, por ejemplo, los datos que tenemos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, tienen, de acuerdo al número o al universo de alumnos encuestados, el 80% de los encuestados presentan niveles altos de distracción y ese 80% está por encima del promedio de los demás países de la OCDE, de la Organización para el Desarrollo Económico. Entonces, Latinoamérica lidera el ranking en cuanto a estudiantes distraídos en los salones. Pero no solo eso, el impacto académico que esto trae, pues obviamente con el nivel de distracción, pues tus calificaciones o la forma en la que te evalúan, pues no va a ser el resultado no va a ser tan halagador. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? ¿O esto hacia dónde va? Pues que aparte de tener alumnos o estudiantes distraídos, ¿sí? Tenemos estudiantes que no están aprendiendo, que no están reteniendo la información. Entonces, según datos de PISA, del análisis PISA, los alumnos que presentaban distracción bajaron aproximadamente 49 puntos en las evaluaciones de matemáticas, por ejemplo. Y entonces por ahí había algunos estudios que decían, pues es que en México ya bajamos puntos en matemáticas, ya no tenemos los mismos puntos que teníamos antes, ¿sí? Y tiene que ver, hay una correlación entre el nivel de distracción del alumno y por supuesto el nivel de retención de información y por supuesto tu nivel de desempeño dentro de una actividad. Oye, y es que me llamaba mucho la atención cuando estaba viendo esta cápsula que mandaste hace unos minutos, también esta importante parte de que además de en la escuela o en las aulas o en el trabajo, el mal dormir por estar pegado a las pantallas, a los teléfonos, y eso pues afecta mucho más también, o sea, lo que estás mencionando también está afectando pues en que estemos cansados, en que pues tengamos menos retención, como dices tú, y pues a veces hasta nos estamos durmiendo en clases o en el trabajo. Es correcto. El ser humano necesita de horas de sueño para poder recuperar, para poder bajar los niveles de cortisol que ocasionan el estrés. Pero en los alumnos encuestados, pues vemos niveles altos de pérdida de sueño. Esto está asociado a varios factores. Está asociado a el uso intensivo de teléfono celular, de estar navegando, ya sea en lo que sea, no solamente en redes sociales, sino en internet, haciendo algunas otras cosas. Mientras estés siendo motivado por la pantalla, por la famosa luz azul, aunque la mayoría de los dispositivos ya tienen filtros de luz azul, ¿sí? Pues seguimos claro, conectados, ¿sí? Entonces, la pérdida de horas de sueño, por supuesto que va en detrimento de la salud, va en aumento del estrés, y por supuesto en el rendimiento del día, a lo largo del día. Entonces, están los alumnos con sueño, están dormidos en clase, los trabajadores rendimos menos, ¿sí? Claro. Estamos distraídos y en campo eso puede ocasionar
un accidente de trabajo. Entonces, sí se vuelve un riesgo el uso intensivo. Entonces, pero además de eso, de la distracción, además de los riesgos a la salud que representa, pues, y aparte del impacto académico, pues ya hay países que están tomando medidas. Hay países que están tomando medidas, por ejemplo, se han hecho ya algunas políticas públicas en países que fueron pioneros o que, bueno, son punta de lanza en el uso de este tipo de tecnologías, de pantallas, de teléfonos celulares auxiliares en el aula, como Dinamarca y Estados Unidos. Ellos ya han creado políticas públicas para reducir el uso de teléfonos celulares, el uso de pantallas en las aulas a nivel primaria, secundaria, preparatoria. Se está trabajando en universidad, pero pues es complicado a nivel universitario. Pero en Dinamarca ya se prohibió, entonces se recomendó que si no has cumplido los 13 años, no puedes o no está bien que tengas un teléfono celular en clase. Algunas regiones de Argentina, en Chile, ya hay una ley de prohibición en todos los colegios, tanto públicos como privados. En Corea del Sur, en Japón, es una ley ya vigente de la norma escolar de no ver, no usar. Hasta que sales del salón de clases. Incluso muchas escuelas tienen su stand, tienen su bolsita donde antes de empezar la clase guardan ahí su teléfono. Y entonces los datos o los resultados de estos análisis indican que aquellas personas que dejan o aquellos alumnos que dejan sus teléfonos en el locker o en la bolsita y lo recoge al final de la sesión, empieza a tener una recuperación del rendimiento o empieza a tener una recuperación de la atención. ¿Cómo andamos en México en cuanto a este punto? Justo. ¿Sí? Según datos del INEGI, la penetración del teléfono celular, ¿sí?, es de hasta el 80% de la población. De ese 80% de la población que tiene un teléfono celular, el 40% de esa población dice que si lo deja en casa, se regresa. Y entonces esto ya es un síntoma grave de adicción al teléfono celular. Claro. Y entonces en Querétaro, en Guerrero, en Nuevo León, ya existen, por ejemplo, en Querétaro ya hay una ley vigente desde febrero del 2025 para la prohibición formal en educación básica y media superior del teléfono celular. En Guerrero hay algunos protocolos de uso didáctico. En Nuevo León ya hay una iniciativa para limitar el uso de teléfonos celulares en el aula. Entonces, partimos del diagnóstico de los problemas que se han detectado, del riesgo a la salud que esto representa. Entonces, partimos de ahí para poder tomar medidas. Sí está bien, se utilizan, son muy buenos, los tenemos nosotros aquí ahorita para el trabajo, para las colaboraciones, pero siguen siendo un distractor. Y claro, ese distractor beneficia cuando se sabe usar bien, cuando se media el uso, cuando hay una mediación adecuada, pero los alumnos de primaria, secundaria a veces todavía no tienen conciencia plena de el impacto o de cómo se debe de usar el equipo, y también hemos visto algunas deficiencias en algunas instituciones en las cuales el profesor no media adecuadamente la actividad entre el alumno que usa una tableta y no está bien mediada. Entonces el alumno llega a hacer pues lo que le da la gana. Claro, ¿no? Y hace esto de que estoy viendo ahorita así la clase y de repente ya está chateando o jugando o demás, porque pues yo creo que en algún momento la mayoría hemos visto a alguien o hasta lo hemos hecho. Entonces pues hay que tener bastante cuidado del uso de las pantallas, tratar de limitarnos en todos los, ahora sí que en todas nuestras tabletas y en todos nuestros teléfonos, pues realmente para lo que realmente se necesita, y no es tratar de no estar pegados todo el día, ¿no? Sí, es correcto. Hay incluso algunos estudios, incluso aplicaciones que podemos descargar directamente en nuestros teléfonos celulares, en nuestras tabletas, que limitan o que nos mandan notificaciones o nos distraen de nuevo para, recuerda que tienes que dejar de estar en la tableta 5 minutos, 6 minutos. Ese tiempo de descanso, ¿qué es lo que hace? Pues el cerebro lo que hace es que precisamente lo toma como descanso. Eso también tiene que ver con la gran cantidad
de información que vemos en los equipos, ¿sí? En los dispositivos. Tenemos una gran cantidad o una densidad de información alta en la cual el cerebro está tratando de asimilar entre notificaciones, entre noticias, entre notas falsas, entre notas verdaderas, entre tratar de identificar qué es real y qué no es real, hacer un análisis de una fake news o algo real. El cerebro necesita energía, necesita tiempo para procesar y asimilar. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de gastar energía, el cerebro lo que hace es que se pone en modo ecológico y empieza a filtrar aquella información que nos va a requerir energía. Y entonces, no le metemos energía para poder identificar si la información es real y nos limitamos a compartir porque vimos el título en mayúsculas y ha de ser importante. Claro que sí. Oye, es bastante interesante este tema, pero pues lamentablemente tenemos que seguir con más información. ¿Qué te parece si la próxima semana seguimos retomando el tema? Y pues nada más la invitación a toda la ciudadanía pues a tratar de limitar eso, y es más, dejarlo un ratito ahí, no pasa nada, pero sí tomarnos estos, como dices tú, estos 5 minutos para que pues descansemos de tanta información y demás, también de la luz de los teléfonos, ¿no? Ok, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto continuamos. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos la próxima semana, Manuel. Hasta la próxima. Y vámonos con más información porque